proseguimos con este poderoso y hermoso mensaje de Yeshua, el único mediador. Y esa es la verdad, hermanos. Él es el único mediador. ¿Sí? Acabamos de ver hace rato cómo Él es nuestro abogado. Este abogado no nos cobró. Él mismo pagó con su sangre por la fianza para que quedáramos libres, está huyendo de la cárcel, y nos dio vida eterna. Entonces, mediador también es un abogado, aquel que medía, aquel que te defiende. Aleluya, aquel que intercede. Entonces Él es mediador, pero también Yeshua es un intercesor, hermanos. Mediador también significa interceder, ¿verdad? Interceder por alguien, ponerse en la brecha por alguien, quiere decir. Váyase usted a ver Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32. Aleluya, ¿se está gozando? Amén. Ya fue bueno. Amén. Del 32 en adelante vamos a leer ahí, y dice así la palabra del Eterno: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire lo que dice el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Está viendo? Entonces está el Señor a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? ¿Está nada más sentado como si nada? No. Está intercediendo, está poniéndose en la brecha, está rogando al Padre, le está diciendo al Padre: Padre, mira, Señor, cuando tú pecas, cuando yo peco, cuando cometemos pecados y maldades, tenemos que arrepentirnos inmediatamente, ir al Señor, ¿me entiende? Inmediatamente hacerlo. Amén. Porque hay un mediador, un intercesor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir mediador? Hay un mediador entre Elohim y los hombres. Y es Yeshua, está a la derecha del Padre. ¿Ok? Cuando te acusan, ¿quién te acusará? Cuando tú ya te arrepentiste, el diablo te está acusando, el diablo te está condenando, el diablo te está poniendo el dedo acusatorio. Ajá. A ti, cuando una persona te esté acusando, pero tú ya eres una persona redimida, ya te arrepentiste, ya nadie te puede condenar ni te pueden acusar. Hay uno que está intercediendo. Cuando hacen eso, Hasatán, el diablo, va y acusa a los hermanos, va y nos acusa delante del Padre. Pero tenemos un abogado, ¿está oyendo? A la derecha del Padre, un mediador, un intercesor, lo que estamos viendo ahorita, un intercesor que intercede todo el tiempo por nosotros. ¿Cómo intercede? Pues llega el acusador, el fiscal acusador, que es el diablo, y dice: mira, este hizo esto, aquello. Ajá. Y la persona, si no se arrepiente, entonces el diablo, el fiscal acusador, tiene derecho de acusarlo y que lo manden a la cárcel. Pero cuando esa persona resbaló, inmediatamente se arrepintió, fue perdonado, porque la sangre de Yeshua perdona pecados pasados, presentes y futuros cuando uno resbala. ¿Me entiende? Cuando uno peca, cuando uno yerra. Y entonces es lavado. Y el diablo va muy contento y se acerca a Elohim, al Padre, y le dice: mira, este fulano, fulana, este hombre, esta mujer pecaron, estos hijos tuyos pecaron. Y el Padre dice: es cierto, pero a la diestra está Yeshua HaMashiach, nuestro abogado, nuestro intercesor. Y dice: sí, Padre, pero él se arrepintió, ella se arrepintió. Está escrito en la palabra, Padre, que aquel que se arrepiente, tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. Primera de Juan 1:9 dice eso. Entonces Yeshua le dice al Padre: ¿y qué testimonio tienes? ¿Qué pruebas me das de que tú moriste por ellos? Mira, papá, aquí están las marcas en mis manos, aquí están las marcas en mis pies, aquí están las marcas en mi costado, donde yo di mi vida por él, donde yo vertí mi sangre y dije que esa sangre es un manantial para la purificación del pecado y la inmundicia. Santo es adorado.
Bendito es el Eterno. Amén. Entonces está a la diestra de Elohim. Vamos a ver otro versículo que habla de eso para que vean. Pero no nada más está intercediendo una hora y luego ya descansa el Señor y hasta dentro de 15 días voy a volver a interceder. No. Porque Él cuando hizo su sacrificio lo hizo de verdad. Y lo que habló fue de verdad. Amén. Y la sangre que derramó fue de verdad. Amén. Y el amor que nos tiene es verdadero. Amén. ¿Entendiendo? Bendito es el Señor. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y vamos a ver ahí los versículos del 22 en adelante. Dice así: por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte pues no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote. Yeshua también es mediador. Mediador también quiere decir que es un sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son los que interceden o intermedian, ¿verdad? Son los mediadores entre Dios y los hombres. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Viviendo cuándo? Siempre para interceder por ellos. ¿Sabe cuál es el ministerio que tiene el Señor ahí de sacerdote a la derecha del Padre? Siempre, siempre, siempre y siempre y siempre intercediendo por nosotros. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Está oyendo? Está sentado a la derecha. ¿Y qué es lo que está haciendo Él siempre? Intercediendo por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Si usted ve los cielos, usted ha visto ahí, por ejemplo, cuando se ven así los cielos gloriosos que se alcanzan a ver todas las estrellas, hermanos. Es algo formidable. O cuando los ves en el internet o los ves en la televisión que lo están mostrando, tú ves algo glorioso, algo majestuoso. Cuando en la NASA ponen los científicos alcanzan a ver las estrellas más grandes, una cosa increíble y formidable se ve. Es algo sublime, algo maravilloso. Bueno, pues Yeshua es más sublime, muchísimo más que los mismos cielos. Amén. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Antes los sacerdotes tenían que ofrecer por ellos mismos primero, como yo primero aquí como sacerdote, como pastor, yo tengo que ofrecer primero sacrificios por mí, pedirle perdón yo directamente al Señor. Amén. Pero ellos lo hacían ahí primero por ellos y luego por el pueblo. Pero Yeshua, que es el sumo sacerdote, Él no va a pedir por Él primero, porque Él fue sin mancha, sin pecado, sin maldad. Amén. Bendito es el Eterno. Amén. Dice, y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Miren nada más que ofrenda tan hermosa. Amén. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. O sea, está diciendo, mira, los hombres comunes y corrientes, no Yeshua, los hombres comunes y corrientes, ¿ok? Son débiles, tienen debilidades carnales, tienen debilidades mentales, de todo tipo, ataques y lo que quieras, y el hombre es débil, la mujer es débil, ¿ok? Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Dice el Señor, débiles hombres. Por eso es que leímos ahorita en el Salmo 103, ¿se acuerdan? Que Él se compadece, porque sabe que somos carne, pero eso no es derecho para pecar, ¿ok? Porque Yeshua dice que Él es poderoso para guardarnos sin caer. Amén. 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 Porque Él dio su vida por nosotros. Amén. No estuvo jugando cuando lo hizo, ¿verdad? Fue algo serio. Amén. Fue un pago con su sangre. Amén.
Pero la palabra del juramento posterior a la ley, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, ¿está oyendo? Juramento. Posterior a la ley, o sea, después de la ley, constituyó como sumo sacerdote al Hijo, quiere decir, hecho perfecto para siempre. El único perfecto es Yeshua HaMashiach. ¿Quién más? ¿Quién puede decir? Por eso dice, los hombres eran débiles, pero hubo uno perfecto, Yeshua HaMashiach. Sacerdotes, hombres débiles, pero el único sacerdote sin mancha, sin pecado y sin maldad, perfecto, quiere decir Yeshua. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué hermoso es el Señor. Entonces Él nos perdona, nos acercamos confiadamente al trono de gracia y alcanzamos la misericordia. Amén. Y luego dice, entonces Yeshua está siempre para interceder por nosotros, intercediendo. Pero fíjese usted, no solamente intercede, porque una cosa es que te perdona, te intercede, pero como nosotros cuando hacemos pecado nos convertimos en ¿quién? En enemigos de ¿quién? De Elohim, dice la palabra. Si seguimos al mundo, a la carne, al diablo, nos convertimos en enemigos de Elohim. Ajá. Entonces, en ese momento que hay pecado, que hay maldad, estamos siendo como separados, como enemigos de Elohim. Pero cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona y ¿qué hace? Nos reconcilia. ¿Está entendiendo? Bien, vamos a ver eso en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 10 en adelante. 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo. ¿Sabes que fuiste reconciliado con Elohim por la muerte del Señor, de Yeshua? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, todavía dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro, Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. El Señor nos reconcilió, hermano. No solo dijo, ya te perdono y pues ya vete allá por otro lado. Nos reconcilia con el Señor, nos perdona y nos reconcilia. Ya, dice, ya papá no está enojado contigo, ya Yahweh no está enojado contigo. Yo, el mediador, el único, te he reconciliado con el Padre. Amén. Qué bendición tan linda, ¿no? Amén. No, hermano. Imagínese si no tuviéramos este sacerdote, este supremo mediador, ¿qué sería de nosotros? ¿Me entienden? Amén. Dice la palabra, no hay justo ni a uno, o sea que nos hubiera borrado a todos. Bendito es el Eterno. Amén. Pero ¿qué cree? Que no solamente nos reconcilia con el Padre, sino que dice, ahora les voy a dar un encargo a ustedes, después de haberlo reconciliado. ¿Y qué es? Nos convierte a nosotros en reconciliadores. Amén. Ir a otras personas para que nosotros las reconciliemos y le digamos, como Él nos perdona a nosotros, le digamos a los otros, a los demás, que hay alguien que los va a perdonar y los quiere reconciliar, quiere reconciliarlos con el Padre. Amén. No solo a nosotros nos reconcilia con el Señor cuando pecamos, sino que nos convierte en reconciliadores. ¿Está oyendo? Qué bendición. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y léale ahí del 17 en adelante, vamos a ver. Dice así: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hizo?
nos dio el ministerio de reconciliación. Dijo, ya lo reconcilié a ustedes con el Padre, ahora ustedes vayan y reconcilien a otros con el Padre. O sea, vayan y prediquen la palabra de la reconciliación. ¿Me entienden? Y luego dice así el 19, que Elohim estaba con el Mesías. ¿Está entendiendo ahí? Que Elohim estaba en el Mesías. En, no con, en el Mesías. Amén. ¿Sabe quién es Yeshua? Yahweh es Yeshua. Amén. Hecho carne. ¿Está oyendo? Amén. Es Elohim hecho carne. Amén. Entonces dice ahí Elohim, ¿en dónde estaba? En el Mesías. Estaba en el Mesías. El mismo Elohim estaba en ese cuerpo de carne, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga usted, nada más que Elohim tan grande, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Está oyendo? Amén. Usted a lo mejor me oye a mí, a usted, que le hablo de reconciliación y le hablo que el Padre nos perdona y le hablo que el Señor es bueno, pero usted se queda con ello y no lleva esto a otros. Tiene que llevar la palabra a gente que el Señor quiere reconciliarlos con Él. Amén. ¿Está oyendo? Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que Él encargó que vayamos a reconciliar a la gente con el Señor. Amén. ¡Qué bendición! Amén. Así que somos embajadores en nombre del Mesías. Como si Elohim rogase a través de nosotros, ¿verdad? Por medio de nosotros. Le rogamos en nombre del Mesías, reconcíliense con Elohim. Es lo que está diciendo. Vayan así, díganle a la gente, mira, el Señor te ama, ¿verdad? Lo único que separa al ser humano de Elohim es el pecado, pero por eso dio a su Hijo, por eso dio lo que más amaba, para que tú seas perdonado, para quitar todos tus pecados, porque el Señor ahorita en la condición que estás de pecado eres enemigo de Él, pero el Señor no quiere que seas enemigo, quiere que seas su amigo. Por eso dio lo que más amaba a Yeshua, para reconciliarte con Él. Eso es lo que le tienes que llegar a decir. ¿Estás entendiendo a las personas? Y le dices, vamos, ándale. Es lo que está diciendo Pablo. Si ustedes lo vieran hablar, no, aquí está escrito así, pero si ustedes lo vieran cuando él andaba predicando, diría, ándale, anímate, reconcíliate con el Señor. El Señor te ama. ¿Me entiendes? El Señor te ama, hermano. El Señor te ama, varón, mujer. El Señor quiere ver bien tu hogar y tu familia. Ándale, reconcíliate con Él. ¿Está oyendo? Amén. Así es. Bendito es el Eterno. Amén. Entonces nos encargó también el ministerio de la reconciliación a nosotros. ¿Ok? Tenemos que ir a reconciliar a aquellos que son enemigos del Señor. ¿O no? Amén. Bien, sigamos. No solo nos hizo reconciliadores, pero le voy a decir algo muy poderoso que está aquí en las Escrituras. Quiero que sepa, usted me ve aquí a mí y ve a todos los que estamos predicando en un púlpito y ve a los sacerdotes que ministraban allá en el Mishkan, en el templo, ¿verdad? En el gran templo, ministraban. Pero ¿sabe qué? Como les dije, no hay ni uno que sea justo. Yo por eso les digo, usted cuando peque, cuando cometa yerro, cuando cometa equivocación, inmediatamente arrepiéntase. ¿Está oyendo? Amén. ¿Están oyendo todos? Amén. Pídale perdón al Eterno. Amén. Amén. ¿Ok? Porque mire, le voy a mostrar algo aquí en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Versículo del 1 en adelante. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Versículo 3.
Dice, no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote, ¿qué dice ahí? Léale fuerte. A ver, yo lo voy a leer. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿está entendiendo? Todo sacerdote peca. Todos los sacerdotes, por cuanto estamos en una condición de carne, pecamos. Yahweh ya sabe todo eso, ¿me entiende? Puedes resbalar, puedes tener hierro, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Aquí por eso el Señor engloba todo, porque muchas personas cuando ven a un hombre predicando la palabra se imaginan que es un super santo y lo adoran. ¿Me está entendiendo? Casi lo levantan en hombros y casi lo ponen al mismo tamaño de Yeshua. ¿Sí ha visto usted cuánta hasta se acerca para así con aquella emoción de que Él es el gran Dios? No, aquí no es así. Aquí por eso el Señor, ándele exactamente como al Papa, ¿ya ha visto? O sea, pues si quieren admirarlo, que lo admiren, pero ya es una idolatría hacia Él, ¿me está entendiendo? Igual acá en los templos de los pastores también, en muchas congregaciones, ya es una como idolatría al pastor. No, a los siervos se les tiene que tener respeto, y el Señor tratará con los siervos, ¿verdad? Es cuestión del Señor. Pero fíjese lo que dice aquí. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, o sea, está diciendo del pueblo, por hierro en alguno de los mandamientos de Yahweh, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, y luego el 3, si el sacerdote ungido, ¿está diciendo? Ungido, es un sacerdote, tiene la santa unción, pero dice, pecare según el pecado del pueblo, o sea que los sacerdotes pueden pecar, pueden resbalar también, ¿ok? Pero sobre ellos hay una unción especial, los verdaderos sacerdotes del Eterno, ¿verdad? Amén. Y sobre todo el pueblo, Él habla en general, para que vean ustedes, para que veamos lo que dice la palabra, que no hay uno que no peque, ¿verdad? Exactamente, que no hay uno que no peque, pero abogado tenemos para con el Padre. Amén. ¿Okay? Pero dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, o sea, si como quiera ya pecó, humíllese, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Porque ¿sabe qué? El Padre tiene hijos, Él conoce a sus hijos. Amén. Tú conoces a tu hijo, usted conoce a su hijo, ok, usted los conoce. Y aunque andan de rebeldes y hacen cosas tremendas, ellos no dejan de ser sus hijos. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Pero ese hijo se arrepintió, ahí está la clave, y fue y le pidió perdón. Ese hijo o esa hija se arrepintió y le pidió perdón, sinceramente, y se esforzó para no volver a pecar. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces el padre y la madre lo recibe. Pero si usted ve que un hijo sigue siendo igual y usted le llama la atención y otra vez, y usted le llama la atención y otra vez, ¿eso cómo se llama? Día tras día, tras día, tras día, practicar el pecado, ¿verdad? Ahí es donde entra entonces ya el Señor, entonces dice, no, ya me retiro. Y empieza a desconocer, dice la palabra, lo que leímos hace rato, los desconocí. Eso ya es tremendo, ¿verdad? Obviamente esto es cuando ya tiene años y la persona no cambia, y años, y el Señor le da años y años, y sigue. Eso es práctica del pecado, ¿ok? Pero el Padre a sus hijos que lo aman, que yerran, que pecan, que resbalan, lo sigue amando. Van y le piden, perdóname papá, ¿a usted le ha pasado cuando su hijo hace algo, ¿verdad? Que hizo algo malo, no va con usted y le dice, perdóname mamá? Ese es un hijo verdaderamente que se arrepiente. ¿Está viendo? Amén. Que le duele haber ofendido a su mamá o a su papá. Bueno, así es el arrepentimiento con nosotros, nos duele haber ofendido al Señor.
pero un dolor intenso aquí en el corazón. ¿Está oyendo? Amén. Así si el Señor lo conmueve tú también a Él, porque Él se da cuenta si es ficticio o no lo que tú estás haciendo, si te arrepentiste sinceramente o no. ¿Ok? Amén. Sigamos entonces. Pues ya vimos que todos pueden pecar. Todos hemos podido. Entonces llega un momento, hermanos, en que la gente somos rebeldes y rebeldes y rebeldes y años y años y años, y sigue la gente y sigue igual y no cambia. ¿Usted ha visto? Años y lo mismo, años y lo mismo, años y lo mismo. Y la paciencia del Señor es larga, ¿verdad? ¿Qué dice? Lento para la ira, grande en misericordia, pero es lento, sí tiene ira. Entonces por eso usted ve que a veces pasan 10 años y no le pasó nada, 11 años y nada, 12, 13, 15, nada, hasta que llega el momento de que ya se le acabó al Señor la paciencia, su larga misericordia para con esa persona. ¿Y qué cree que pasa? Algo duro. Aquí está en la Biblia, vamos a verlo. Váyase usted a ver. Primera de Corintios, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Voy a proseguir ahorita con el mensaje para terminarlo en la próxima.